¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver ejercicios de cálculo diferencial de Granville. En esta ocasión tenemos el ejercicio z es igual a b cuadrado y que es un ejercicio que lo vamos a resolver de la siguiente manera. Ponemos que z' es igual a... Primero copiamos igual b cuadrado, luego esto es, lo multiplicamos por el logaritmo natural de b, que sería la variable, por la derivada de lo del exponente, que sería 2y. Tenemos que z' es igual, copiamos lo mismo, b 2y logaritmo por el logaritmo natural de b. La derivada de 2y sería 2, y eso lo multiplicamos por 2, que nos quedaría igual a 2b cuadrado y por el logaritmo natural de b. Y esa es la respuesta del primer ejercicio. Ahora bien, tenemos un segundo ejercicio que nos da que u es igual a s por e a la s, que nos dice lo siguiente, que derivando nos quedaría u' es igual a s por la derivada de e a la s más la primera por la derivada de la segunda, que quedaría e a la s por la derivada de s. U' es igual, copiamos s por la derivada de es, nos daría que es igual a e a la s por la derivada de s más e a la s por la derivada de s, que nos daría por 1. U' es igual a s por e a la s, la derivada de s también es 1, nos quedaría más e a la s, perdón, e a la s por 1, que nos daría e a la s. Continuamos, no tenemos que u' es igual a s por e a la s más e a la s. Entonces aquí, ¿qué hacemos? U' es igual, sacamos un factor común, que sería e a la s, que nos daría como resultado s más 1, que esta sería la respuesta final, y esa sería la resolución para el segundo problema. Bien, ahora vamos con la resolución de un tercer problema, que nos da que u es igual a e a la u sobre u. Entonces tenemos que, empezamos con la derivación, que b' es igual a u por la derivada de e a la u menos e a la u por la derivada de u. B' acierto. Todo esto u al cuadrado. B' es igual a u. La derivada de e a la u nos quedaría que e a la u por la derivada de u menos e a la u. La derivada de u sería igual a 1, porque es la derivada de una variable. Todo esto sobre u al cuadrado. Tenemos que b' es igual a u a la u. La derivada de u sería 1, tenemos que por 1 menos e a la u por 1 nos da e a la u sobre u cuadrado. Aquí miramos que en estos dos factores tenemos
un factor común que sería e a la u. Entonces vamos a hacer lo siguiente: sacamos factor común e a la u y nos quedarían dentro del paréntesis u menos 1. Todo esto u al cuadrado, que esto sería la resolución para el tercer problema. Bueno, vamos a resolver un cuarto ejercicio que nos da que y es igual al logaritmo natural de x sobre x. Aquí tenemos una derivada de división que nos daría igual. Empezamos. Y' es igual a x por la derivada de logaritmo de x, logaritmo natural de x, menos logaritmo natural de x por la derivada de x. Todo esto sobre x al cuadrado. Y' nos daría igual a x, que por la derivada de un logaritmo natural nos da que 1 es igual a 1 sobre x por la derivada de x, que nos daría 1. Entonces no lo ponemos. Ponemos logaritmo natural de x por la derivada de x, que nos daría igual a 1. Todo esto sobre x al cuadrado. Tenemos lo siguiente: y' es igual a, vemos que aquí tenemos dos factores que podemos simplificarlos y tendríamos que 1 menos logaritmo natural de x sobre x al cuadrado. Ahí vemos, esta sería la respuesta para esta derivada. Bueno, vamos a resolver la siguiente derivada, que nos da igual a y es igual a e a la x menos 1 sobre e a la x más 1. ¿Cómo lo resolvemos? De la siguiente manera: y' es igual al e a la x más 1 por la derivada de e a la x menos 1 menos e a la x menos 1, entonces lo ponemos en paréntesis, por la derivada de e a la x más 1. Todo esto sobre e a la x más 1. Esto al cuadrado. Tenemos que y' es igual, copiamos e a la x más 1. La derivada de e a la x menos 1 nos da que es igual a e a la x. Entonces esto sería igual a e a la x por la derivada de x menos, copiamos e a la x menos 1, e a la x menos 1, la derivada de e x más 1 nos daría igual a e a la x por la derivada de x. Todo esto sobre e a la x más 1 elevado al cuadrado. Y' es igual, aquí tenemos que la derivada de x es igual a 1. Acá derivada de x también es igual a 1. Y nos queda de la siguiente manera: e a la x más 1 por e a la x menos e a la x menos 1 por e a la x. Todo esto sobre e a la x más 1 al cuadrado.
tenemos de la siguiente manera. Entonces vamos y prima, pasamos los términos como un factor común, que sería e a la x. Sacamos e a la x, sacamos el factor común e a la x, nos quedaría dentro del corchete e a la x más 1, esto menos e a la x menos 1, damos corchete, y esto sobre e a la x más 1 elevado al cuadrado. Acá podemos destruir paréntesis y nos quedaría y' es igual a ex, copiamos lo del primer paréntesis, igual acá tenemos que menos ex acá menos por menos me da más 1, esto sobre ex más 1 elevado al cuadrado. Y' es igual, aquí vemos que tenemos dos factores que se pueden minimizar, los minimizamos, nos quedaría e a la x por 2 sobre e a la x más 1 al cuadrado. Entonces esto nos da que, organizando los términos, tendríamos a 2 por ex e a la x más 1 elevado al cuadrado. Y esta sería la solución para la derivada. Continuamos derivando y la siguiente sería y es igual a x cuadrado por e a la menos x. Empezamos la derivada, que sería y' es igual a x cuadrado por la derivada de e a la menos x más e a la menos x por la derivada de x al cuadrado. Y' sería igual, copiamos de x cuadrado, la derivada de x cuadrado, e a la menos x, perdón, es igual a e a la x por la derivada de x, que sería el exponente en este caso, menos x, perdón. Menos x más, copiamos e a la menos x, la derivada de x cuadrado, nos quedaría que el exponente baja a multiplicar a la base y al exponente lo restamos 1, que le daría 2x. Tenemos que y' es igual, copiamos la derivada de menos x, sería menos 1, entonces tendremos 2x cuadrado por ex por menos 1 más e a la menos x por 2x. ¿Ya? Entonces el menos 1 pasaríamos del signo, sería x cuadrado menos e a la menos x más e a la menos x por 2x. Aquí vemos que tenemos un factor común que sería e a la menos x, pero también tenemos otro que es x. Entonces el factor común que tendríamos aquí sería menos x por e a la menos x, y el factor resultante sería x
menos 2. Y es igual. Vemos que podemos multiplicar. Entonces tenemos que menos x de la menos 2, el bajaría, lo bajaríamos con el exponente positivo. Y entonces esa sería la respuesta para la derivada.